¿podríamos afirmar que esta carne es una de las mejores carnes del mundo? No solamente lo digo yo, lo dijiste tú hace un rato, que también la has probado, y lo ha dicho mucha gente más. Si a ti te gusta cuidar de tu salud, nuestra cecina es ideal para eso. Yo le compartí a unos amigos y ellos me dicen, oye, esto está increíble, está buenísimo, ¿dónde lo compraste? Entonces le digo, o sea, no lo compré en ningún lado, lo hace mi mamá, es una parte la receta, otra parte son los cerdos, otra parte es el cuidado que se tiene en todo. Entonces eso hace que la cecina sea completamente distinta a los que existen. Un cerdo mejorado e industrializado está listo como en unos 5 meses, más o menos. Okay. Un cerdo criollo demora 7, 8, 10 meses. Wow. Mucho más. Y nunca va a alcanzar el peso y el tamaño de un cerdo industrial. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Hoy tenemos un invitado súper interesante, con un proyecto tan espectacular que ya les vamos a soplar. Se llama La Malanita. ¿Lo pronuncié bien? Bueno, es muy bien pronunciado. Es Fabián. Le vamos a preguntar acerca de él más adelante, pero ahorita es Fabián. Quiero ir directo al grano porque quiero que la gente entre en contexto sobre lo que vamos a hablar. Así que mi primera pregunta para ti es, y que nos expliques a todos qué es la carne de libre pastoreo. Hola, Guanchis. A ver, la carne de libre pastoreo es la carne que utilizamos prácticamente para elaborar la cecina lojana de la marca La Malanita, y esto de aquí lo hacemos con un proceso semiestabulado. Es decir, los cerdos están parte en la granja y parte en una área controlada de pastoreo, y parte de la alimentación es natural. Entonces, esto es un plus o un diferencial en nuestra marca. Súper. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo he escuchado bastante sobre el término carne de libre pastoreo y la primera vez que lo escuché, te juro que yo no sabía qué era eso. Y nos confundimos porque es como, estamos acostumbrados a que nos vendan carne, pero no sabemos cuál es la diferencia entre la carne normal, o mejor dicho, la normal, y la de libre pastoreo. Entonces, ¿sería la diferencia lo que consumen los animales o en dónde están? Sí, exacto. Es prácticamente donde están. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con los cerdos industriales, estos son criados netamente en una granja en espacios pequeños. La idea es que en estas granjas no caminen mucho para que se engorden más rápido. Acá viene nuestro trabajo completamente distinto, donde hacemos que los cerdos estén sí en una granja, pero que tengan este espacio para que ellos puedan pastar libremente, pero que este área de pastoreo también sea controlado, es decir, donde ellos no pueden estar libremente y salirse, por así decirlo, claro, de las granjas, sino que estén en un área controlada. En estas áreas controladas se tiene, por ejemplo, alfalfa, otro tipo de hierbas que van a permitir aportar la proteína que necesitan también los cerdos para su engorde. Súper, y eso que acabas de mencionar es importantísimo porque la carne de libre pastoreo viene de animales que literalmente pastan, o sea que su alimentación no es industrial, ¿verdad? Exacto, su producción no es industrial. Entonces, ya que los cerdos criollos tienen una parte distinta de crianza porque van a demorar mucho más tiempo en criarse, porque son alimentados, como te decía, naturalmente a base de vegetales, de maíz, se les da el suero de leche también, se les da plátano, se les da guineo, entonces caña, por ejemplo, melaza. Entonces esto hace que ellos también tengan un sabor distinto en la carne y también que la crianza, como te digo, sea completamente distinta, y por el mismo hecho de ser una alimentación natural va a ser un poco más tardío. Entonces, pero estamos aportando al bienestar también del animal. Súper, ¿no? Y aparte de eso viene derivado de muchas ventajas, sobre todo para la salud del consumidor. Eso ya lo vamos a tocar más adelante. Pero algo que me llamó súper la atención de eso, porque para que haga un proyecto así, como tú dices, por ejemplo, un animal que está en libre pastoreo demora un poco más en criarse, demora un poco más. No es como procesar carne a nivel industrial. Entonces, ¿cómo nace o por qué nace este proyecto? ¿Qué te movió o qué te hace hacer este proyecto de La Malanita? Creo que, Juanchis, para contestar esa pregunta, me gustaría ahondar un poco en qué es La Malanita.
para que se haga un contexto general. La Malanita es mi abuelita. Ella se llamó Emiliana, los nietos cariñosamente le decíamos Malanita, y cuando estábamos en casa siempre éramos, vamos donde la Malanita, entonces se quedó ya con ese nombre, y ella es quien preparaba la cecina. Wow. La preparaba hace más de 50, 80 años. Entonces, esta receta ha sido heredada de generación en generación. Actualmente es mi mamá y una tía quienes tienen la receta y la elaboran tal cual como la hacía ella. Entonces, prácticamente hemos utilizado esta receta familiar como una base fundamental del proyecto. Y para hacer honor a esa trayectoria, ese legado de tradición, de historia en nuestra familia, la marca se llama La Malanita, porque creo que era el mejor nombre para poder colocarle, porque también tiene una historia, tiene un proceso atrás, que es lo que yo trato de dar a comunicar en las redes, a la gente que me pregunta quién es La Malanita, por qué La Malanita. Yo trato de hacerlo de esa manera. Y básicamente es así como nace el nombre, pero el proyecto nace porque en alguna ocasión tuve visitas en casa. Mi mamá me había enviado un cartoncito de comida, que es algo típico que nos envían a los hijos cuando no somos o no estamos cerca de la mamá. Claro. Y en ese cartoncito estaba la cecina. Entonces yo le compartí a unos amigos y ellos me dicen, oye, esto está increíble, está buenísimo, ¿dónde lo compraste? Entonces le digo, o sea, no lo compré en ningún lado, lo hace mi mamá. Dice, hermano, tienes que hacerlo, o sea, tienes que venderlo porque eso está buenísimo. Y esta historia se repitió porque años atrás, cuando yo estaba en la universidad, ya me pasó lo mismo. O sea, yo le di a probar a unos vecinos que eran mis roomies prácticamente en el departamento. Uno de ellos estaba estudiando gastronomía. Me dice, oye, esto está buenísimo, vendámoslo. Estaba hablando con otro amigo de él que tenía un restaurante. Me hicieron la propuesta en ese momento. Estamos hablando como unos 8 años atrás. Wow. Pero la situación no se daba porque yo estaba estudiando, mi mamá era docente, entonces la situación no se dio, pero ahora que yo ya tenía un poco más de conocimiento, estaba prácticamente con un tiempo, estábamos en pandemia, entonces me puse a investigar qué hacer, cómo poder emprender, porque yo no he estudiado emprendimiento. Entonces, ¿qué te tú? Soy ingeniero ambiental y en ese momento había estudiado una maestría en turismo internacional. Wow. Entonces, no tenía esa base. Me tocó aprender porque es un proyecto que engloba mucho el amor a la familia. Entonces, quiero que mi proyecto sea escalable, quiero que crezca cada día, quiero que más gente lo pruebe, quiero exportar. O sea, tengo muchas ideas en mente y esto de aquí no lo podía hacer solo. Entonces, investigué en Google y todo y comprendo de la UTP. Okay. Entonces, creo que fue la institución que me ayudó un montón. Pude aprender durante 8 meses en su formación. Tuvimos mentores de altísimo nivel. Nos enseñaron prácticamente a formar un proyecto completamente escalable y tuvimos esa guía, esa ayuda importantísima y la sigo teniendo. Wow. Entonces, es un apoyo bastante importante. Si las personas que quieren emprender, tienen una idea, justamente está ahora en la postulación está vigente, entonces sería importantísimo que lo googleen, busquen un poco lo que están haciendo porque ha sido una ayuda bastante importante para La Malanita. Qué increíble. Y una vez que tú te lanzas, o sea, bueno, empezaste con Prendo, me dices. Sí. Después de Prendo, con Prendo creas el proyecto y te lanzas, como quien dice. Sí, ellos me hicieron lanzar mientras estaba en el proyecto. Te cuento un poquito cómo fue. Ya. Postulé en febrero del 2022, me gradué en diciembre del 2022. En septiembre tenemos la feria aquí en Loja. Yeah. Yo no tenía todavía nada establecido, estaba todavía estudiando para armar el proyecto. Ya había hecho prototipos, había hecho validaciones y todo. Entonces me dijeron, esa es la oportunidad precisa para que tú valides tu proyecto. Wow. Tienes que ir a la feria. Creo que en una semana preparamos empaques, preparamos unas etiquetas provisionales. Fui con todo el miedo del mundo porque era la primera vez que había vendido la cecina en la feria con tanta gente. Y créeme que la feria era como para 20 días y ni siquiera pasaban 15 y se me acabó todo. Se me acabó absolutamente todo y estaba súper feliz. Tengo la foto de la primera persona que me compró la cecina. Fueron
sentimientos bastante bonitos que cada que me acuerdo me da mucho sentimiento porque las personas creyeron en el proyecto, lo probaron, lo compraron y desde ahí la malanita arrancó. Desde ahí arrancó. Pasaron creo que unos meses. En diciembre participé en estas canastas navideñas que hace luego TPL también. Y me pareció algo también bastante emotivos esos momentos. Y siempre los recuerdo porque fueron las cosas puntuales que hicieron crecer el proyecto. Te cuento que estaba con un teléfono viejito en ese entonces. Ya. Y estaba dañada la pantalla de un lado y me llega un mensaje y decía 140 y algo. Entonces me decía que quieren comunicarse porque quieren comprar como 140 y algo cecinas. Y yo abrí el mensaje y en realidad no eran 140 y algo, eran 1,450 cecinas que querían comprarlas para las canastas navideñas. Wow. Prácticamente fue uno de los retos iniciales porque imagínate, yo ni me había graduado todavía de la incubación y yo ya estaba con ventas así de ese tamaño. Entonces fueron las cosas que te digo súper importantes, la gente que creyó en mí, que creyó en el proyecto, creo que vio la pasión que le he puesto a esto cada día y ha hecho que vaya creciendo de manera orgánica, de manera paulatina, pero hemos ido creciendo a ese ritmo. Qué maravilloso. Y te juro que también tengo sentimientos encontrados porque yo me acuerdo muy claramente cuando te conocí. O sea, te juro que es como cosa del destino. Porque me saliste en TikTok. Pero yo digo, este chico yo lo conozco, este señor yo lo conozco. Digo, ¿dónde lo vi? Y justo me sale lo de los cerdos, los cerdos de libre pastoreo. Digo, ya sé, es que me acuerdo tan claro cuando probé la asesina porque me encantó. Y dije, este brother es el de la asesina. Claro. Qué genial. No, increíble. Y se nota, te juro, la primera vez que te vi, se nota que le ponías mucha pasión. O sea, también me enroló mucho el hecho de que se notaba que disfrutabas ofrecerle y mostrarle al público esa asesina. O sea, creo que nosotros te llevamos como 5. Ya no me acuerdo, pero nos encantó, te juro. Y aparte es, ¿cómo es? Empacar en vacío, ¿verdad? Sí, está empacada al vacío para que la puedan llevar no solamente a su casa aquí en cualquier ciudad del Ecuador, sino también la pueden llevar fuera porque tiene notificación sanitaria. Hay mucha gente acá en Loja que la compran para llevarla a otros países y créeme que son de las cosas que uno más añora cuando está lejos, cuando no tiene la familia cerca, cuando extraña la gastronomía nuestra que es espectacular y muy difícil de encontrarla en otro lado, y llevarte ese pedacito de Loja a otro país, créeme que son de las cosas que uno más valora. Qué maravilloso, ¿no? Y tienes toda la razón, porque solo digamos cuando te vas, por ejemplo, yo a veces que me ha tocado ir a Quito y busco, por ejemplo, un tamal local. Ya, pero no hay. Sí. Y qué maravilloso probar un tamal lojano en Quito, por ejemplo. Exacto, sí. No me imagino, una asesina, o sea, te sentir como en casa. Claro, y una asesina que sea como la auténtica, como la hacían nuestros abuelos. Acá, así como haciendo un preámbulo chiquitito y contar un poquito de la historia, ¿por qué se llama cecina? ¿Sí? La cecina tiene una característica principal, que es que tiene que estar seca. Wow. Esa es la característica principal de una cecina. Y para que estén secas, antiguamente, o nuestros ancestros o nuestros abuelos, ellos utilizaban 2 técnicas tradicionales, que era una seca en el sol y la otra seca en leña. La nuestra es ahumada en leña, empacada al vacío, como lo hacían nuestros abuelos. Entonces la cecina típica, tradicional nuestra. Entonces imagínate añorar algo así, es buenísimo. Oye, te juro que a mí están en Puyango ustedes, ¿verdad? Sí, exacto. Te juro que la asesina en Puyango me encantó. O sea, eso fue increíble. De hecho, yo creo que volvería a Puyango solo por eso. Sí, es que tú llegas de acá de Loja y pasas por Mercadillo, que es uno de los pueblitos mágicos de la provincia de Loja, donde aparte de gente completamente bondadosa, tenemos una gastronomía espectacular. Y tú llegas y muchos de los caseríos que quedan en la vía tienen colgada la cecina, tienen colgada la longaniza. Entonces es una tradición, Y ahumada. Y es ahumada, exacto, y es ahumada. Entonces es esto lo que nosotros estamos no rescatando porque no se ha perdido, pero sí estamos dando a conocer o difundiendo esta memoria gastronómica que tiene la provincia de Loja. Me encanta. Y te juro, o sea,
por favor, si van a Puyango, vayan a probar esta cecina, la de Mercadillo. O sea, te juro, nosotros nos paramos en Mercadillo. Fue espectacular. Y te digo que ya no es necesario tanto ir a Mercadillo, que sí, para que conozcan y todo, pero ahora la idea es ese producto poderlo tener aquí en Loja y en otras ciudades. Ahora estamos con un proceso de escalamiento a otras ciudades. Empezamos por Quito, tenemos ya un punto de venta allá. Entonces imagínate tener que viajar 12 horas hasta Mercadillo, cuando tú ya puedes en Quito tranquilamente comprarla y llevarla a tu casa. Qué genial, no, me encanta. Ahora sí, me llama mucho la atención porque es una receta de más de 50 años, creo que dijiste. Y aparte es de carne de libre pastoreo. Cuéntame, ¿qué beneficios para la salud y sobre todo qué propuesta de valor nos trae esto? ¿Qué es lo que el plus que nos da esta cecina que tal vez no podamos encontrar una cecina tradicional o comúnmente vendida? Como yo digo, si a ti te gusta cuidar de tu salud, nuestra cecina es ideal para eso. ¿Por qué? Porque el proceso productivo es natural. La alimentación de los cerdos es de manera natural. No tienen hormonas de crecimiento ni químicos aditivos. En el proceso de elaboración de la cecina utilizamos la leña, entonces no hay humo líquido en el proceso productivo, es de manera natural. Y al momento de empacarla la cecina tampoco tiene conservantes artificiales, todo es natural. ¿Por qué? Porque le ayuda a conservar la sal, la naranja agria, el ajo y el mismo empaque. Y aparte el precocido o el secado que le da la leña, que también le ayuda a conservación del producto. Entonces estamos ofreciendo un producto completamente natural que aparte te aporta tiene como 39 grados de proteína. Entonces estamos aportando de una manera saludable y que la gente lo puede consumir tranquilamente, no va a tener alergias porque no tiene, como te digo, ningún tipo de químicos añadidos. Entonces, esta es una de las propuestas importantes que nosotros tenemos para ofrecerles. Aparte, esta receta tradicional, como te decía, aparte utilizamos cerdos criollos. ¿Sí? Estos cerdos criollos existen muy pocos aquí en el Ecuador. De hecho, podrían llegar a perderse en algún momento, y es esa una de las aristas del proyecto, donde nosotros conjuntamente no lo podemos hacer solos. Estamos trabajando con muchas instituciones públicas y privadas, entre ellas la academia, donde ellos ya han identificado 4 biotipos de cerdos criollos en la provincia de Loja. Entonces, imagínate tener ya ese grado de investigación y donde se apunta a que esos biotipos se pueda mejorar su genética, inclusive se puede hacer, ellos me comentaban, se puede hacer un estudio que piensan enviar muestras a China para que se haga un estudio y un análisis concreto y poder determinar o establecer el cerdo criollo de origen. ¿Sí? Entonces es un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, donde nosotros estamos también encaminados en esto, a no perder lo que siempre se utilizó y quizás ahora lo hemos estado ya dejando de un lado, porque los cerdos criollos prácticamente no tienen mucha carne, tienen más grasa. Entonces ahora la gente va por la otra corriente, ¿no? De un cerdo mejorado que te aporta mayor cantidad de carne, ¿no? Entonces, pero aquí viene nuestra propuesta, que es bastante interesante y que la encaminamos de esa manera. No, y de hecho ahora que mencionas eso, yo recuerdo aquí en Vilcabamba, por ejemplo, es muy conocida porque las personas vivían 100 años y en completa salud. Y si tú les preguntas, algo que ahorita relacionándolo con esto se me viene a la mente es, nosotros, me acuerdo que nos decían, nosotros sacábamos 2 latas de manteca, decían ellos. Y con eso cocinábamos, o sea, no existía aceite ni nada. Exacto. Entonces es como un concepto como totalmente salido de la realidad, porque en realidad eso es lo que se comía orgánicamente. O sea, no tiene nada que ver con un aceite procesado, la grasa de un cerdo del libre pastoreo. Y eso a mí es lo que me llamó muchísimo la atención de este proyecto también. O sea, digo, increíble, o sea, todavía existen cerdos en libre pastoreo. Yo pensaba que no, te lo juro. Pero es difícil encontrarlo y bueno, el proyecto se encamina a eso, a que más personas, más productores les llame la atención al proyecto,
quieran empezar a producir o continuar su producción que ya la tienen para poder tener una mayor cantidad de materia prima y nosotros también ofrecer mayor producto a las distintas ciudades del país. Qué increíble, Fabián. Me encanta lo que me estás contando. Ahora sí, para que las personas que te están escuchando y quienes están viendo te puedan conocer un poco más. ¿Quién es Fabián? ¿A quién tenemos aquí al frente? Bueno, yo soy Fabián Córdoba Sánchez, porque tengo 2 apellidos, como alguien dijo en algún momento, y siempre me gusta así también mencionar a tanto el apellido de mi papá y de mi mamá. Yo soy un apasionado de la naturaleza y defensor de los animales. Me caracterizo de esa manera. Por eso es que estudié mi carrera como ingeniero ambiental. En mi casa tengo más de 70 plantas. Wow. Tengo 5 perras también. Entonces, me caracterizo de esa manera, pero aparte soy visionario, creo yo. Me gusta siempre hacer las cosas diferente al resto. Y en el proceso en el que me encuentro, prácticamente he venido de un menos a más, creciendo también personalmente, porque en el momento que tú empiezas a prepararte para hacer lo mejor para tu proyecto, también esos conocimientos te ayudan a enriquecerse uno mismo. Claro. Entonces, creo que esa es la parte más importante de mí. Soy puyanguense, amo mi cantón y siempre trato de todo lo que hago, que el beneficiado también sea puyango. Por eso es que en el proyecto que tenemos manejamos la responsabilidad social, ¿sí? Wow, qué chévere. Y aquí no se trata solamente de, con los beneficios que tengamos económicamente, el proyecto, poder aportar, digamos, con capacitaciones o con algo a la gente en algún otro sentido, que también es correcto. Pero aquí lo que se trata, la responsabilidad social, es que a medida que crece el proyecto, crezcan también los productores, la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar de esta red de productores, de su materia prima, y mientras nosotros más vendemos, ellos también van a vender más. Esa es la parte de la responsabilidad social que estamos trabajando, y hemos empezado con un plan piloto en Mercadillo, donde empezamos a organizar a la población, capacitarlos para que ellos puedan hacer un proceso estandarizado. Lo hicimos el año pasado desde noviembre. Bueno, paralizamos actualmente, se paralizó un poco por el tema de los técnicos, tú sabes los cambios en las instituciones, pero ya tenemos nuevamente los técnicos para poder continuar con el proyecto, continuar con esta capacitación, estandarizar el proceso y a la final poder certificar nuestras granjas, que es lo que necesitamos para también poder exportar. Entonces estos son los pasos que te cuento, esto es lo que hace a Fabián y esto es lo que he podido hacer también, no solamente por mí, por el proyecto, sino también por el cantón de donde provengo. Cuéntame, ¿tú de pequeño, cuando eras niño, cuando eras adolescente, ya tenías la idea de emprender o esto se te presenta como una oportunidad? No, para nada. O sea, mi niñez la viví tan feliz que creo que lo que hacía era irme donde mi abuela. Esos eran los mejores momentos, eran mis mejores vacaciones. Ansiaba que se termine la escuela para poder irme donde ella. Inclusive te cuento que en los primeros años de escuela viví con ella también. Mi mamá trabajaba, fue profesora, vivía en otras parroquias. Era difícil seguramente que me lleven a mí, entonces me dejaron encargando con mi abuelita. Y ella, me acuerdo claramente que hasta se hizo poner lentes para enseñarme a hacer, qué sé yo, las vocales, los números y todo. Entonces tengo un recuerdo bastante bonito de mi niñez. Recuerdo claramente cuando ella me decía, vamos a la huerta, vamos a sembrar, vamos a cosechar. Me hacía sembrar a mí las plantas, las flores, porque decía que tengo buena mano, que crecen bien. Entonces, esa es parte de mi niñez. Esa es parte del apego que yo tengo con la Malanita. Por eso es que la amo tanto, la amé porque ya no está conmigo, pero sé que su bendición siempre será eterna. Y eso también, yo atando cabos, es lo que en algún momento hizo que estudie también mi carrera. ¿Sí? Wow. Porque creo que esta pasión, esta afinidad por la naturaleza se germinó o creció cuando yo era niño. En ese ámbito que te cuento donde me desarrollaba, y es eso lo que hizo que yo en ese momento sea lo que soy también. Qué increíble. Y aparte te juro que el nombre es
tan simple y tan fácil de recordar que enrola, o sea, es como la malanita. La bananita. Yo me acuerdo, o sea, te juro, está súper. Y algo que mencionaste al respecto de esto es que esta es una receta familiar. ¿Nace con tu abuela o nace antes de tu abuelita? ¿Cómo es esto? Créeme que esa es una pregunta súper buena. Creo que a mí me hubiese gustado un poco más conversar con mi abuelita, contarle de esto. El proyecto nació ya después de que ella ya no estaba con nosotros. Entonces, es algo que yo todavía no lo sé. Me tocará preguntarle a mi mamá, a mi tía, que saben un poco más de la historia, pero yo estoy casi seguro que esto es heredado. O sea, tuvo que haber sido la mamá de mi abuelita quien lo sabía y quien les fue enseñando y todo, porque es así como se heredan las cosas, ¿no? Wow. Entonces, yo me imagino que sí, pero es algo que lo tendría que averiguar un poco más y me dejas como tarea para cuando vaya a la labor, que justamente va a ser mañana, para poder conversar estos temas y también ir atando esos cabos. Es algo que me llama también la atención porque me dices una receta de 50 años y digo, wow. O sea, pero no sé si la creó tu abuela o vino de antes, porque te juro que la asesina es muy, muy, pero muy sabrosa. O sea, es como esos platos que ves en las películas y dices, tiene un ingrediente. Pues, Tiene un ingrediente secreto. Sí, o sea, creo que, o sea, engloba muchas cosas, ¿no? La receta. Es una parte la receta, otra parte son los cerdos, otra parte es el cuidado que se tiene en todo. Entonces, eso hace que la asesina sea completamente distinta a las que existen. qué genial. No, me encanta la historia y te digo, aparte como es real, o sea, no es algo que tú te inventaste por branding o algo, es una historia completamente real. Algo que también quería preguntarte hoy es que, bueno, como te dije, hay muchos chicos, hay mucha gente que escucha y ve este podcast que son emprendedores o que están creando un proyecto, que están sacando adelante algo. ¿Qué es lo que tú crees qué 3 pilares fundamentales o qué recomendación tú le darías a un emprendedor para hacer un emprendimiento sostenible y escalable? Bueno, hay muchas recomendaciones que podría hacer, pero para resumirlas en 3, yo creo que algo bastante importante es que uno tiene que hacer siempre lo que le gusta. Tienen que encontrar su pasión, chicos. Tienen que, entre todo el bagaje de oportunidades que existen, ustedes siempre enfocarse en lo que más les gusta, en lo que les apasiona, para que ustedes le pongan todas las ganas, no se estresen. Bueno, sí se van a estresar un poco, pero lo van a hacer con gusto. Claro. Entonces, eso creo que sería una de las cosas principales. Otra, capacitarse. Nosotros todos los días aprendemos y en realidad en este mundo es tan grande, tan importante aprender muchas cosas para que nosotros cometamos los menores errores posibles, para que estos no nos cuesten mucho dinero, mucho tiempo, pero van a haber errores. O sea, yo he tratado de ser muy minucioso en las cosas que hago, pero he cometido errores también, he aprendido de esos errores, pero lo más importante es no volver a cometerlos. Y creo que otra cosa también importantísima es la perseverancia. Cuando uno empieza, lo empieza con todo el miedo del mundo. Cuando dice, no sé cómo me va a ir, voy a invertir tiempo, voy a invertir dinero, pero es hay un dicho muy, muy bueno que es quien persevera alcanza. Todos lo hemos escuchado y prácticamente es muy cierto. Cuando uno se dedica mucho tiempo al proyecto, cuando estudia, cuando lee, se capacita, está en webinars, en capacitaciones, en talleres, se levanta temprano, se acuesta tarde, tiene malas noches, a veces ni se almuerza, pero siempre perseverando en lo que uno quiere, ténganlo por seguro que van alcanzando las cosas. Creo que serían las 3 cosas en las que puedo resumir. Hay una infinidad de cosas más, pero es lo más importante como para empezar. Qué increíble, no, súper, y toda la razón. O sea, se nota, por ejemplo, con esto de la manadita que te encanta. O sea, es como hablas de eso y se te ven los ojos. O sea, que no hay nada más linda. Y cuéntame, algo que, mira, esta pregunta me encanta, porque es verdad que no existe una formación para ser emprendedor.
al menos Prendo por lo menos ha creado algo para eso, ¿verdad? O sea, yo creo que es lo más cercano a la escuela de emprendedores. Pero cuéntame, ¿qué es lo que más te ha aportado a ti en educación? ¿La universidad o tirarte a la cancha, literal? Bueno, la universidad siempre te da unas bases, ¿no? Siempre te da unas bases. Pero prácticamente es la experiencia, como tú dices, tirarte a la cancha, donde tú aprendes infinidad de cosas que yo ni me imaginaba y que existen y que me ha tocado aprenderlas. Imagínate, nunca ni siquiera se me había ocurrido en algún momento poder manejar mis redes sociales, hacerme videos, grabando, hablando, y son cosas que las tuve que hacer. Wow. Entonces, ¿y cómo se las hacen? Pues no tienes ni idea. Yo tampoco no tenía ni idea, así que aprender, pagar talleres, capacitarte, hablar con amigos que O sea, es en el mundo cuando tú ya empiezas a experimentar las cosas donde te das cuenta que necesitas aprender de casi todo. Cuando tú emprendes, o sea, necesitas aprender de casi todo para que te puedas manejar, porque al inicio no tenemos todo el dinero del mundo como para poder pagar todos los servicios. Entonces a uno le toca aprender. Inclusive hasta para poder tomar decisiones, tienes que saber qué es lo que se debe hacer correctamente para poder decidir más adelante, inclusive hasta para delegar. Entonces, sí, definitivamente es la experiencia, es en la cancha donde uno aprende significativamente. Y algo que me llama la atención cuando nos mencionaste Aprendo es que dices que estás constantemente en talleres, en webinars. Te has formado en otros lugares, o sea, es para otro tipo de formación. Sí, inclusive hay noches, estuve hasta las 9 o 10 de la noche en capacitación. Yo trato de que todas mis semanas tener capacitación al menos 1 hora diaria, y si no tengo una capacitación, o sea, leer algo que, por ejemplo, estoy entretenido empacando la carne o en alguna otra cosa, trato de escuchar podcasts donde aprenda de esos podcasts. Entonces, es eso, tratar de invertir de la mejor manera tu tiempo para ir aprendiendo cada día. Y créanme que Emprendo, una vez que pasamos la incubación, depende de nosotros si queremos continuar o si nos queremos alejar. Y yo, ¿cómo me puedo alejar de algo tan magnífico que hacen ellos? Entonces yo siempre estoy ahí pendiente, inclusive me dieron un espacio para oficina y todo. Casi no voy porque dedico mi tiempo a otras cosas, pero siempre estoy ahí pendiente. Cuando ellos necesitan de mi ayuda, por supuesto que estoy ahí. Cuando yo he necesitado de ellos, necesito una mentoría, necesito que me indiquen. Inclusive, Juanchis, hay un momento en donde digo, o sea, ya tengo estabilizado todo, voy a hacer esto, mi planificación semanal, mi planificación diaria, pero hay momentos, créeme, que ya no sé qué hacer. Entonces digo, no sé qué hacer, necesito ayuda. ¿Y qué hago? Le digo a Nicolás de Prendo, agéndame por favor un espacio con Marcos, que es el director de Prendo. Me agenda tal día, voy tal día, y es como mi psicólogo, pero en la parte de emprendimiento, donde voy y le cuento, mira, me pasa esto, no sé cómo solucionar, qué necesito. O sea, y Marcos es de las personas que más me ha apoyado. Y bueno, no solo a mí, me imagino que a muchos más emprendedores, pero en lo particular tengo un agradecimiento súper grande porque ha estado ahí siempre pendiente, escuchándome. Cuando yo le digo, mira, necesito esto, a ver, ahora tengo el número de tal, escribámosle, agendemos, o sea, es así. Entonces, imagínate perderte estas oportunidades. Entonces, chicos, si tienen esa oportunidad de contactarse con ellos, de postular, siempre... Y está abierto para todo el Ecuador, ¿verdad? Es abierto para todo el Ecuador, todas las ciudades del país. Inclusive en mi convocatoria hubieron como 460 participantes, seleccionaron a 60. Entonces sí, son bien rigurosos en la selección también. Pero si no le aciertan a la primera, vuelvan a intentar. O sea, créanme que vale mucho la pena. Qué genial, increíble. No, me encanta. Y esto, ¿sabes qué? Ratifica algo que a mí me han dicho mucho, que el emprendedor necesita amigos, necesita contacto. Esa es una de las cosas súper importantes. Relacionar, tener buenas relaciones, porque cuando tú conversas contigo, yo estoy conversando ahora contigo, nos conocimos, nos hicimos amigos, quizás tú necesites de mí en algún momento y quizás yo necesite de ti en algún momento. ¿Por qué no darnos la mano y crecer juntos? Claro. O sea, esas son las cosas bonitas de este mundo también, donde tú puedes conocer a más personas que tienen el mismo afán de crecer y que por lo general no existe egoísmo, donde estamos siempre dispuestos a extendernos la mano
ayudarnos, a colaborarnos y poder crecer. Qué locura. No, y es increíble. Ahora que lo piensas, es una locura porque o sea, es como una persona de Puyamo viene a Vilcabamba y yo, Ajá. wow, o sea, tengo a un amigo en Puyango, digo, cuando voy a Puyango, digo, Por supuesto. aquí vive Fabián. Ajá. Súper, no, me parece increíble. Qué chévere, porque sí, es verdad, o sea, algo que yo también he podido notar, sobre todo con el hecho de estar entrevistando a personas, de estar conociendo a gente constantemente, es que llega algún momento que es, oye, necesito hacer esto, y conozco a esta persona, Exacto. que me puede ayudar. Sí, eso se da muchísimo. Con algunas personas de Prendo yo ya he podido relacionarme, hemos podido hacer un tipo de negocio también. Y si no es con ellos, ellos te ponen en contacto. Mira, yo conozco a tal persona, mira, tengo este proveedor, mira, puedes hacer esto. Mira, para la distribución es mejor que lo hagas de esta manera. ¿Por qué? Porque hay ese afán de poder ayudar a los demás. Entonces, es eso lo que se ha generado también, una comunidad de emprendimiento. Y aquí en Loja hay una comunidad bastante importante que la lideran algunas instituciones. Prendo, está Emprendec, está la prefectura, está el municipio, está la Universidad Nacional. O sea, hay muchas instituciones que han convergido en este mundo de emprendimiento, han puesto su granito de arena, lo siguen haciendo, y es, creo, lo que también ha hecho que destaque mucho el producto lojano. Qué locura, wow. No, y Loja es una maravilla a nivel fiesta, te lo juro. O sea, yo recién estoy descubriendo qué maravilloso que somos los lojanos de esta parte. Chévere, Fabián, me encanta. Ahora, algo que me encantó de un TikTok que vi tuyo es la diferencia entre, si no me equivoco, entre carne ahumada y carne, no me acuerdo si era asesina o algo así, pero yo cuando escuché por primera vez que una carne es ahumada no sabía qué era. ¿Podrías explicarnos qué es la carne ahumada? Claro que sí. Es lo que te comentaba hace un momento. Cecinas, tradicionalmente, hablando en la provincia de Loja, existen 2 técnicas ancestrales para conseguir un mismo producto, que es llegar a esta característica de que sea seca la cecina, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, hablando de toda la provincia, en cantones como Puyango, Celica, Pindal, Catacocha, se hace mucho la cecina ahumada. Entonces, en el fogón de leña, anteriormente se cocinaba la yuca, el mote, diferentes tipos de granos, y con el fuego y el humo y el calor se colgaba en la parte de arriba la carne, y ahí se ahumaba y se secaba. Pero no solamente era eso, también encima había un área donde se colocaba la panela o el dulce para que no se derrita en el frío, se colgaba el maíz, se colocaba el queso. Entonces, esto fueron las herramientas o la refrigeradora que utilizaban nuestros antepasados, porque no había refrigeradora y ellos necesitaban conservar. Entonces fue una técnica de conservación del producto. Y esta misma técnica en otras áreas, como por ejemplo Catamayo, que hay mucho sol, acá en Loja mismo, se utilizaba en cambio, la carne era colgada en el sol, ¿sí? Entonces fue otra técnica que ayudaba a que esa carne como que se deshidrate, se conserve un poco más, y luego la ponían en la parrilla. Entonces esas son como las 2 técnicas ancestrales para obtener un mismo producto, que es la cecina lojana tan característica y particular en el Ecuador. Qué increíble. No, súper, lo dejaste completamente claro porque te cuento que, como te digo, o sea, cuando a alguien de afuera le dice cecina o carne ahumada, al menos a mí me pasó con la carne ahumada. Sí. Pero si le dices a alguien la cecina es como que, ok, es carne frita o qué. Pero no, o sea, tiene esto detrás. O sea, yo al menos aquí en Vilcabamba he visto mucho como cuelan la cecina y queda completamente seco. Sí. Me encantó que también existe la otra técnica, imagínate. Sí, o sea, son las 2 técnicas y creo que es bastante importante darlo a conocer. Entonces, esta pregunta es bastante clave porque en los comentarios de TikTok principalmente la gente te dice, o sea, ¿por qué le llaman cecina a una carne frita? Entonces, es ahí donde va en el video, donde vale la explicación, para que conozcan que hay una historia atrás de esto, que hay una tradición. ¿Cómo es que lo hacían antes? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizaban? ¿Qué es lo que ahora
se hace. Que por ejemplo hay ahora la cecina moderna, también Claro. que yo le llamo, Claro. ¿sí? Donde solamente es fileteada, condimentada y puesta a la parrilla. Pero si nos vamos un poquito atrás y vemos la historia cómo fue, estamos hablando de un mismo producto que se lo elaboró de dos maneras distintas. Qué genial. No, y aparte vi un video tuyo que tenía como una descendencia de la palabra como Exacto. griega, algo así. Sí, tiene una descendencia de una palabra griega, porque inclusive que significa seco. Pero esto de aquí no solamente se da en el Ecuador, la cecina, ¿ya? Esa técnica, por ser ancestral, se dio prácticamente en muchos otros países. Hay cecina en el Perú también, Wow. específicamente en la Amazonía. Hay cecina también en Colombia, hay cecina también en México, que yo he visto los videos cómo lo hacían y es como unas sábanas súper grandes. Wow. Claro, son distintas técnicas, pero a la final estamos hablando de un producto quizás similar que ha sido acoplado a las costumbres de cada región o de cada país. Claro, el fin es conservar la carne. Conservarla. Qué genial. Qué chévere, ¿no? Me encanta, te juro. Estamos aprendiendo muchas carnes. Súper. Algo que también quería preguntarte es si algún día, digamos, Bueno, más bien para formular la pregunta más clara. Porque como tú dices, ahora hay cecina moderna, hay otro tipo de carne. Realmente para mí la carne libre pastoreo es oro. O sea, porque no la encuentro. Yo te digo que me siento bendecido de estar aquí en Vilcabamba porque aquí encuentro, del resto bien encuentro carne libre pastoreo. De cerdo ya prácticamente no. Entonces, podríamos afirmar que esta carne que está produciendo es una de las mejores carnes del mundo, la carne que produce la Malanita, de cerdo específicamente. O sea, en mi gusto particular yo sí te lo puedo decir que sí, pero en el gusto de la gente, cuando yo escucho su reacción, cuando les veo su cara saborearse, cuando escucho sus palabras de que qué rico, qué delicioso, lo mejor que he probado, la mejor carne del mundo que he probado, o sea, me hace ratificar lo que yo ya creo. Entonces, eso es lo que te podría decir. O sea, no solamente lo digo yo, lo dijiste tú hace un rato, que también lo has probado, y lo ha dicho mucha gente más que la ha probado y que creen que es una de las mejores carnes. No, y te digo, yo te lo puedo decir, o sea, te lo pregunté para ver cómo tú me lo respondías, pero yo te lo podría decir, o sea, yo creo que en Loja ahora tenemos la mejor carne de cerdo del mundo con la Malani, te lo juro. O sea, no sé si habrá algún proyecto parecido en el mundo, me imagino, pero es que es increíble, o sea, rescatar algo como la carne libre pastoreo de un animal que prácticamente ahora es muy industrializado, o sea, es muy extraño conocer a un cerdo. Digo, yo hasta ahora no conozco un cerdo libre pastoreo. O sea, me va a tocar irme para allá para ver cómo son de verdad, porque solo lo he escuchado en historias de mis abuelos y me decían, no, es que un cerdito come esto. O sea, yo veo que ahora, por ejemplo, les ponen mucho balanceado y todo esto y digo, wow, de verdad un cerdo se puede criar así al aire libre, o sea, sin estar amarrado, sin estar encerrado en algún lugar. Entonces me parece súper increíble y te digo, en Loja creo que tenemos la mejor carne de cerdo del mundo. O sea, muchas gracias. Algo que también me llama la atención hablando de esto, mejor dicho. ¿Tienes pensado hacer lo mismo con algún otro tipo de carne? Pero es que sí me han pedido mucho. En este momento, así por decirte, no voy a invertir en otro tipo de producción porque estamos enfocados en una producción en sí. Pero más adelante yo creo que sí, le estamos apuntando mucho a la gallina criolla. Wow. Sí, a la gallina criolla de libre pastoreo también, o a las gallinas felices. Nosotros vamos siempre por esa corriente porque creo que tenemos que ser agentes de cambio y esos agentes de cambio tenemos que tratar de ocupar lo que podemos y tratar de hacer el menor impacto posible tanto a la naturaleza como a los animales y tratar de que estos animales en el tiempo que están puedan tener un bienestar, o sea, sean tratados de la mejor manera. Entonces, viene una por eso y otra porque en mi casa es muy difícil que consumamos cerdos industriales o pollos incubados,
porque mi mamá tiene una alergia, entonces ella con ese tipo de pollo se enroncha la piel y todo. Entonces ella cría sus propias gallinas. Entonces vemos que esta situación no solamente va a ser para mi mamá, sino que existen más personas. Entonces aquí viene el estudio, saber cuántas personas quizás tienen alergias, cuántas personas podrían ser nuestro nicho de mercado y quizás en eso plantear un proyecto a sí mismo con una conciencia por detrás para poder encaminarnos a ofrecer este tipo de productos a este segmento específico. Entonces, sería ya como un proyecto más adelante, pero que se lo podría hacer. Tranquilo. Qué genial. No, y me encanta, te juro, porque yo creo que soy tu nicho. Porque a mí me encanta, o sea, todo lo orgánico, todo lo que tiene que ver con animales. Por ejemplo, la gallina criolla, o sea, los huevos de esas gallinas son completamente distintos. O sea, te juro, o sea, yo desde que empecé a preocuparme por mi salud, porque yo me metí en este mundo del emprendimiento y dije, no, requiero tener toda la energía posible, no enfermarme, o sea, estar completa y absolutamente al 100%. Y algo que me llamó la atención es cuidar mucho la procedencia de los alimentos. Exacto. Y cuando, por ejemplo, comemos un pollo de los industrializados, no sabemos qué es lo que se alimentó ese pollo, no sabemos cómo vivió ese pollo, porque es muy diferente. Mira qué locura que es esto. Es muy diferente un animal, la carne de un animal que fue criado al aire libre, corriendo, persiguiendo insectos, pastando, que la carne de un animal que estuvo encerrado toda su vida. O sea, es completa y absolutamente diferente, ¿verdad? Sí, creo que me acordé de una amiga, muy buena amiga, que la hice también en ferias cuando nos conocemos con más gente. Ella tiene una finca agroturística que se llama Santa Lucía en Loja, que sería muy bueno que también la tengas de invitada. Ellos tienen este tipo de propuesta distinta, donde uno puede ir cosechar sus propios alimentos a 15 minutos de Loja. Puede ir cosechar sus propios alimentos. Tiene los animales, puede comprar los huevos de las gallinas criollas, de libre pastoreo. Es un proyecto genial. Las personas que valoramos eso, seguramente vamos a acudir a esta finca y vamos a consumir lo que ella hace y apoyarles también a esa visión que ellos han tenido distinta de poder hacer las cosas. Entonces, hay gente, como te digo, súper buena que ya ha empezado a hacer un poco distinto a lo que hace el resto. No, y me encanta porque te digo, ese es el mensaje que yo trato de inculcar siempre en el podcast, o sea, este tipo de proyectos, porque te digo, a mí al menos me cambió la vida, empezar a comer, empezar a cuidar la procedencia de los alimentos. Y cada vez veo que va, no sé si no los descubría o no los veía, pero siento que va cada vez en crecimiento. Sí, es una corriente. O sea, esta es una corriente, así como la corriente de los veganismos, del vegetarianismo. Entonces, esta es una corriente también. Y quizás yo creo en algún momento, como Malanita, ya dejemos de la crianza de los animales y empecemos ya con una carne vegetal. O sea, te estoy hablando así como cosas muy sueltas, porque también tenemos que ir a la par de lo que va el mundo. Y esta es una corriente que ha ido creciendo sumamente abismalmente. Y, por ejemplo, yo he conocido ya personas más en el exterior donde el número de veganos y vegetarianos en una reunión es casi igual ya a las personas que comemos carne. Entonces, imagínate, aquí en el Ecuador aún hay una diferencia grande, pero vamos a llegar a un momento a eso también. Totalmente, va creciendo, o sea, va creciendo. Literalmente nos dirigimos para allá, lo puedo ver y te juro, yo ahora que conozco este tipo de proyectos como la Malanita, digo, no, es que cada vez va a haber mucho más de esto, o sea, esto se viene. Y mira, algo que esta pregunta tenía, te digo, te la estaba esperando como una de las últimas, porque esto es algo que nos cuesta captar, te juro. Y me encantaría que lo aclaremos. ¿Por qué? Porque obviamente un producto de libre pastoreo, un producto que podamos decirlo orgánico para que se entienda mucho mejor, tiene un precio diferente a un producto que lo puedes crear o procesar de manera masiva. Entonces, obviamente las personas, por tal vez esa percepción directa que dicen, es que es mucho más barato, se compran el otro producto. Entonces, ¿puedes explicarnos por qué tal vez un producto de carne de libre pastoreo o
o de producción orgánica, cuesta un poco más y es más, yo creo que a largo plazo hasta sale más barato porque te previene de muchas cosas, pero ¿puedes explicarnos qué hay detrás de una carne de libre pastoreo, por ejemplo, como la malanita? Crianza, tipo de alimento, no sé, todo lo que requiere, todo el proceso que lleva sacar una carne de libre pastoreo. O sea, es un producto completamente distinto. Y como tú bien dijiste, los costos también cambian. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros comparamos la crianza de un cerdo criollo, que ya por ser criollo es más lento que un cerdo mejorado, y que aparte se ha alimentado naturalmente, entonces la crianza va a ser mucho más lenta, que aparte son más pequeñitos. Claro. No son tan grandes como los cerdos mejorados. Entonces, más o menos, un cerdo mejorado e industrializado está listo como en unos 5 meses, más o menos. Ok. Un cerdo criollo demora 7, 8, 10 meses. Wow. Mucho más. Y nunca va a alcanzar el peso y el tamaño de un cerdo industrial. ¿Por qué? Porque su alimentación es natural, entonces va a necesitar de más tiempo. No está encerrado en un área de medio metro cuadrado. Entonces necesita también un área de pastoreo controlado. Entonces eso también va a hacer que él invierta más energía. Entonces esas son las cosas que hacen que el cerdo no se engorde tan rápido, pero tiene unos beneficios mucho más importantes. El cuidado de la salud, no tiene químicos añadidos, es completamente natural. El sabor es completamente delicioso. Tiene un marmoleo que es una grasa intramuscular que hace que sea completamente suave, que sea inclusive en el momento que se seca y se lo tiene empacado al vacío. Uno de los comentarios que más me llegan cuando la prueban es: está súper suave. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que una cecina es seca y dura. Claro. Y en realidad no es así. Si ustedes prueban la cecina de la malanita, esta cecina va a ser completamente suave cuando ustedes la calientan en casa porque tiene una grasa intramuscular que hace que tenga esa textura y ese sabor distinto. Entonces, son todas las cosas que hacen distinto a nuestro producto de las demás. Qué genial. No, te juro, me encanta. Y te digo, aparte, o sea, otros factores que a mí me hacen decir es que vale completamente la pena pagar un producto así es porque alguna vez alguien me decía, o sea, el hospital más caro del mundo es un hospital. El hotel más caro del mundo es un hospital. O sea, y un tratamiento médico tal vez a la larga te salga mucho más caro que tal vez comprar una carne industrializada y ahorrarte lo que cuesta una carne de libre pastoreo. O sea, muchas más ventajas a nivel de salud, a nivel de incluso de tus pensamientos, te lo juro. Hasta cómo piensas afecta esto. Al menos a mí, esta experiencia me cambió completamente, me voló la cabeza. ¿Sabes? Como, o sea, mientras cuidas la procedencia de los alimentos, y es más, hasta podemos irnos hasta un poco más profundo, hasta el nivel energético. Es muy diferente un animal que vivió feliz a un animal que estuvo encerrado, literal. O sea, a veces sin poderse mover, como por ejemplo, como crían a los pollos. Entonces, te juro, me resuena mucho y me encanta. Fabián, realmente no sé cuánto vamos, pero no sé si vamos ya por la hora, pero se me ha pasado volando el tiempo. No sé, o sea, te juro, fue un ratito nada más para... Entonces, para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta. Primero, nada más que nada. ¿Dónde y cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos comprar tu producto? ¿A qué lugares lo puedes enviar? ¿Podemos comprarlo en otros países? Cuéntame absolutamente todo para que la gente pueda conocer esto. Bueno, lo estamos vendiendo por redes sociales. Ustedes nos pueden seguir como La Malanita, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí tenemos nuestros links de pedidos donde simplemente hacen clic y ya los dirigen al WhatsApp. Pueden ustedes pedir entregas sin recargo en Loja y entregas a nivel nacional con un módico precio de envío. También la encuentran en Loja, en un punto de venta que se llama la tienda Somos Loja, que es en los bajos de la prefectura. Y también tenemos un punto de venta en Quito, por la Carolina, en la avenida República del Salvador y Chiris, en la UCC. Entonces,
Estos son nuestros puntos de venta hasta el momento. Esperamos que en un mes, mes y medio, tener muchos más puntos de venta, tanto en Loja como en otras ciudades, porque estamos cambiando los empaques, te cuento. Oh, wow. Si estamos cambiando los empaques, vamos a hacer algo súper lindo, súper llamativo, que creo que vale la pena para un producto con esta calidad. Entonces, eso es lo que se viene en el siguiente paso, y de ahí sí a tener más puntos de venta. ¿Y te han pedido para otro país? Sí, de hecho, en Loja el 60-70% de mis clientes compran para enviarlo o para llevarlo a otros países. Entonces ya se ha ido a Estados Unidos, a distintos países de Europa, se fue a China, se fue a Chile, a Argentina, o sea, se ha ido ya a varios países. Qué locura. Y no, te juro, o sea, pronto yo creo que la tendremos a todo el mundo. Sí, espero que sí. Súper. Chévere, Fabián. Y bueno, esta pregunta es más personal para ti. ¿Cuántos años tienes ahora, Fabián? 36. Genial. Si tú pudieras volver en el tiempo y encontrarte con el Fabián, tal vez de 18 años o que está en sus 20s, con lo que tú sabes hoy como emprendedor, ¿qué le recomendarías o cuál es la enseñanza que más se te ha quedado a ti para avanzar a nivel profesional y a nivel personal? ¿Qué tú le recomendarías a ese Fabián que está en sus 18, en sus 20s? Creo que sería invertir mejor el tiempo. Wow. Yo creo que de las cosas y el dinero. Sí. Creo que de las cosas que las he pensado mucho es ¿por qué no invertí mejor mi tiempo? ¿Por qué no invertí mejor mi dinero? ¿Por qué no ahorré un poco más? Ese dinero que quizás lo malgasté en ese momento, ahora me hubiese servido para esto, para eso, para esto. Creo que eso sería uno de mis consejos. Enfóquense muy bien en lo que quieren. A veces cuando uno tiene una edad más corta, ve la vida de otra manera. Lo que uno quiere hacer es pasar el momento, divertirse, salir con sus amigos, viajar, que no está mal, está completamente bien, porque es parte de la vida. Pero creo que de las cosas bastante importantes que uno tiene que hacer es enfocarse, pensar en grande, soñar en grande, chicos. Siempre sueñen en grande, visualicen su meta y hagan como los escaloncitos, ¿sí? La planificación, cómo lo voy a ir a cumplir. Y esas son las metas a mediano, corto plazo y a largo plazo. Entonces yo creo que con eso ustedes van a enfocarse completamente bien, van a invertir completamente bien su tiempo, porque ahí viene ya la parte de capacitación para uno aprender cómo hacerlo, y ahorrar. Creo que es algo muy importante, ahorrar y luego poderlo invertir de una manera correcta para que no se vuelva en un gasto, ¿sí? Sí. No ahorrar para comprarme los zapatos, que es algo que yo sí, sino ahorrar para poderlo invertir en mi proyecto de vida. Creo que ese sería, chicos, mi consejo para que lo puedan tomar, y se lo dice a alguien que hubiese valorado ese consejo en ese momento para poder hacerlo de una mejor manera y quizás ahora tener ya como una base más sólida para poder crecer más rápido. Qué genial. Y me encantó que tocaste ese tema porque la última pregunta va para eso. Cuando eres emprendedor y no tienes como una formación, o sea, te lanzas como a la nada, es muy común, y te digo porque a mí me pasó. O sea, yo empecé en un proyecto a los 18 y no tenía ni idea de cómo financieramente manejarme, y ni siquiera de qué estoy invirtiendo, mejor dicho, qué es una inversión en el proyecto y qué es un gasto, o sea, que no me va a aportar nada. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a todos estos chicos que están creando su proyecto, están emprendiendo, que lleven sus finanzas? ¿Qué recomendación te ha servido mucho a ti para, sobre todo, hacer el proyecto escalable y sostenible? Porque obviamente económicamente es la base fundamental por la que un proyecto sigue avanzando. Sí, creo que es una muy buena pregunta, Juanchis. Creo que la parte financiera es sumamente importante tanto en la vida personal como también en los emprendimientos o en los proyectos. Si no tenemos una base sólida en este ámbito, va a ser muy difícil. Y créanme que a mí también me ha costado mucho, porque tampoco he tenido una especialización en finanzas. Son cosas que uno tiene que ir aprendiendo paso a paso. De hecho, siento que no lo sé todo, así que tengo que seguir aprendiendo en la parte de finanzas. Pero algo bastante importante que a mí me ha servido es, como yo no cuento con los recursos necesarios,
que necesito para invertir en el proyecto, lo que yo he tenido que hacer es capacitarme mucho. Inclusive tengo un mentor en fondos internacionales donde me permiten acercarme a estos fondos. Entonces, a mí me ha tocado aprender para poder levantar capital semilla. De una manera, unos que son reembolsables y otros no reembolsables, para que poder inyectar ese dinero al proyecto y me permita crecer más rápido. Entonces, si nosotros no tenemos esos recursos, acudamos, preguntemos, investiguemos. En Google está todo. Ahí está todo. Busquemos la información que necesitamos y prácticamente lo vamos a tener. Así como mi experiencia personal, pude levantar ya $12,000 de capital semilla con la prefectura de Loja en un convenio con Prendo y Fedes de la UTPL. Wow. Y también pude levantar un capital de $8,000 con el Fondo Ágil, donde lo vamos a invertir también en el proyecto. Son de mis pininos, las cosas que he hecho, pero a mí me llena de tanta satisfacción, porque cuando yo empecé, yo siempre pensaba en grande. Yo quiero 100,000, 500,000, pero para llegar a eso tenemos que empezar desde poco, ya, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, lo que sea, todo suma al proyecto. Entonces esa creo que sería mi recomendación en eso. Y algo que veo mucho de ti que me encanta, te juro, es que no te da miedo decir que hay que soñar en grande. O sea, no te da miedo decir, oye, mira, o sea, es que yo voy por esto y tengo o sea, porque nos meten mucho en la cabeza de que la ambición es mala. Sabes que ayer tuve una capacitación bastante linda con una persona que levantó $1,000,000. Wow. ¿Ya? ¿Y qué es lo que él nos dijo? Cuando tenemos que pensar de manera racional y de manera irracional. Cuando tu sueño es de manera irracional, significa que estás pensando en grande, que ni siquiera sabes cómo hacerlo. Entonces, nos invitó a seguir pensando de esa manera, siempre en grande, porque prácticamente el límite lo ponemos nosotros mismos. Y cuando nosotros decidimos pensar en grande, siempre vamos a tener no una ambición quizás de lucro. Depende mucho cómo lo formules a tu proyecto. Pero mi proyecto es de triple impacto, donde no solamente buscamos la parte económica, que es importantísimo para seguir creciendo, pero también buscamos la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Entonces, yo sí los invito también a ser estos agentes de cambio que les decía y incluir en el proyecto y en su vida personal estos 3 aspectos bastante importantes, porque no solamente necesitamos nuestro bienestar, necesitamos crecer en comunidad. Qué genial, Fabián, te juro, me encantó todo lo que nos aportaste, porque nos trajiste no solo sabiduría acerca de nuestra historia gastronómica, sino también mucho conocimiento de emprendimiento. Y te juro, es un podcast lleno de mucho valor, que cualquier persona que lo esté viendo, escuchando, pues yo creo que va a aprender algo mucho sobre gastronomía y sobre emprendimiento. Entonces, nada, agradecerte de corazón mucho por haber aceptado esta invitación, por haberte venido acá a Vilcabamba, porque se vino a Vilcabamba, y se vino desde Puyango a Loja y de Loja acá. Mañana me dices que te vas a Puyango. Exacto. Súper, o sea, tú vives en Loja, me dices. Vivo en Loja, por eso vine con la chompa, porque estaba haciendo frío en Loja. Y acá estoy con tremendo sol. Acá está tremendo sol. Pero contentos de poder estar aquí presentes. Gracias a ti por la invitación. Créeme que creo que al momento de compartir las experiencias y de calar en uno solo, creo que ya se hace bastante. Totalmente, ¿no? Y ese es como el objetivo de este podcast, o sea, que una sola persona diga, ay, carajo, lo voy a llevar a la acción y me cambió la vida, tío. Estamos hechos. Ese es el objetivo de este podcast, y te agradezco mucho por todo el valor y la sabiduría que nos aportaste con tu experiencia, y sobre todo con este maravilloso producto. Entonces, chicos, les vamos a dejar aquí abajo los links para que puedan ir a visitar las redes sociales de La Malanita. Por supuesto, también la recomendación que les dejó Fabián, el Prendo, que están en postulaciones. Y nada, o sea, decirles que si están escuchándolo en Spotify, en Apple Podcast, nos dejen su valoración y nos compartan esta información a personas que ustedes crean que necesitan saber este tipo de información, y este tipo de contenido les puede aportar. Y obviamente, si están en YouTube, suscríbanse, también compártanlo, y con nosotros va a ser hasta la siguiente. Esperamos que les haya gustado muchísimo, y estamos hablando en un siguiente podcast. Chao, chao.